lo he puesto fuera adentro para explicar, no importa. Recién está grabando, disculpe. Ya, sí. Sí, Está bien, pero problema está bien. 1. Problema 1. Lo voy a repetir, o sea, tenemos dos potencias. Tenemos ¿Qué tal? en ambos casos tenemos las resistencias en serie, en el otro las tenemos en paralelo. La potencia en serie es el primer caso, la potencia en paralelo es el segundo caso. ¿Y qué es lo que nos pidían? La razón entre las dos potencias. A ver, O sea, la razón de diferencia. Sin hacer ningún cálculo, así nomás viendo qué está pasando acá, ¿en qué caso tenemos más potencia? En el de abajo, porque la resistencia es menor. Muy bien. Sí, Furca, claro. Muy bien. Este voltaje se está aplicando a las dos resistencias. O sea, ambos tienen el mismo voltaje, Furca. pero lo que varía es la resistencia, entonces tienes más intensidad de corriente. Claro, muy bien. La de abajo. Una forma de hacerlo, acá la resistencia equivalente de estas dos Es la sería suma, que es 4 kilos. 4 kilos, ¿no? Y la potencia sería ese voltaje al cuadrado entre 4 kilos. Ese voltaje es epsilon, ¿no? Este es B. Llamémosle B. 4 kilómetros acá. En cambio aquí, la resistencia equivalente se calcula con el inverso de la suma de los inversos. Y nos sale 3 cuartos, ¿no? 0.75 kilos. Espera, o sea, sería 1 sobre 1 más 1 sobre 3. Sí. Ya, O sea, 1 sobre 1 más 1 tercio. sí. O sea, 1 sobre 4 tercios. O sea, 3 cuartos. Y entonces la potencia sería b cuadrado sobre 0.75k. Entonces, si quieren el valor de la razón entre las dos, esta es menor, por supuesto. Perdón, Aunque esta es menor. me parece interesante cómo es que varía tanto la resistencia cuando están entre paralelo y serie, porque en uno tenemos 4 y el otro tenemos ya menos de la cuarta parte. Una forma de verlo es así, miren, cuando ustedes tienen resistencias en paralelo, la resistencia equivalente es menor a la menor resistencia. Supongo que es porque la mayoría de corriente, como los electrones tratan de buscar el camino con menor resistencia, la mayoría del flujo eléctrico va a ir por la resistencia que es menor. Por supuesto, por supuesto. Acá Va a haber mayor caso, flujo de electrones sí, que en el otro en lado. este caso 3 veces más. O sea, acá va a haber una corriente y acá va a haber 3 veces esa corriente. La mayoría de electrones está pasando por el camino de menor resistencia. En cambio acá, Todos están pasando por sí o sí en el... por los dos, por supuesto. Ya, pero ahí está la explicación de que por qué es así. Ya. Entonces, listo. Divides esto entre esto y nos sale la razón entre... 0.7. el Todo b cuadrado- todo sería menos el... ¿Cómo se llama? Menos lo que sacamos. De ahí sacamos la proporción. Sería una entre... Ya, 4 problema de 2 minutos. O sea, Ok, 0.75 entre 4. pero esto es bastante simple, o sea... Pero esto es bastante simple, no es como si la corriente variara o fuera con... No creo que hay que hacer variar mucho este No. problema. No creo que haya mucha Al menos ya variación de entendí esto, cómo es. Pero este problema siempre hay que empezar por algo. Es un problema tipo drill, así, un problema Sí, porque, o sea, este te ayuda a para entender estar cómo... contentos. Pero O sí. sea, hemos resuelto, ya tenemos aunque sea 4 puntos, ya no nos vamos a sacar 0. Vamos con la siguiente. Aunque sea A ver. 0. Y si en lugar de Ya. 2 resistencias hubiera tenido una... Problema 2. Ahora el problema 2. El problema 2 sí ya no es tan trivial, ahí sí hay que pensar un poco. Pero dice lo siguiente: la membrana es una membrana, o sea, una lámina, ¿no? de la pared de un axón, tiene un espesor de 7.5 nanómetros y la resistencia por metro cuadrado a través de este material es orgánico es 0.2 ohmios. ¿Ok? Esa es la información que nos da. ¿Cuál es la resistividad de la membrana? Vamos respondiendo eso primero. ¿Ok? Resistividad era el... Justo acabo de sacar las fórmulas. Sí. O sea, la idea es esto, ¿no? Tienes una membrana. Déjame dibujarla de esta manera, digamos, como si fuera una tela, un tapete, una cosa así. O sea, tiene un espesor, acá está, pequeñísimo, es 7.5 nanómetros nada más. Pero dice que 1 metro cuadrado, claro que no lo van a encontrar así como 1 metro cuadrado en una tienda de tela, ¿no? Digamos que tuvieras 1 metro cuadrado. Si fuera 1 metro cuadrado, la resistencia sería 0.2 ohmios al través. O sea, imagínense que tienen un electrodo en la parte de abajo y otro en la parte de arriba y la resistencia de toda la membrana sería 0.2 ohmios. La corriente circularía de esta manera. Pero sería si es que pasara por cada una de las partes. Pero si Por pasa todo. por un fragmento, ¿sería también 0.2 o sería No, en menos? este caso asumamos que tenemos 1 metro cuadrado de esta membrana y toda la corriente pasa de 1 metro cuadrado abajo a 1 metro cuadrado para arriba. Pero si varía la superficie, también variaría eso, supongo. La resistencia, claro que sí. ¿Cómo La varía? resistencia es proporcional
a la Superficie, distancia pequeña. e inversamente proporcional al área. O sea, si tú reduces el área a la mitad, no sería 0.2 ohmios, sino 0.4. Si reduces a la cuarta parte, sería 0.8 y así. O sea, mientras a mayor área es menos resistencia. Por supuesto. Ya. Tiene más caminos para pasarle corriente. Claro. Que pasa Ah. más fácil. Ya, entonces, Ya. Mientras podemos más calcular largo la va a resistividad. hacer que Mire, sea... Claro. Mientras más largo lo va a hacer, ¿cómo se dice? estamos Yo creo que Más... No, ¿Tienes un plumón? ya me confundí. Más Préstame, distancia se hace más complicado. Pasa que más de la... Porque es más capas. Oh, de arriba hacia abajo también. Es reversible. Profe, no lo traje. Y va a coger el camino. Acá tengo otro, pero- Pues es Bueno, es un más poco fácil que reversible. pase por un... Si tratas de meter dos cosas por un embudo, va a hacer que entre más rápido porque es más grande. O dos mallas, la que es menos fina. Sí, Entonces- dos placas condensadas. Muchachos, vamos a ver qué es lo que está pasando acá. Miren, en clase hemos visto esta ecuación, se ha discutido, la gente ha hablado de esto por semanas, ¿no? Con los hermanos, ¿no? Ese era R es igual a P por L entre S. Claro, ese... Superficie. O A. Bueno, Superficie es área, es lo Vamos mismo. llamándole ese. Ok. Entonces, lo que nos han pedido es la resistividad. Ya tenemos todo para hacer el cálculo, ¿no? La resistividad sería la resistencia por el área entre la longitud. Y tenemos todos los valores ahí. Esta resistencia era 0.2 ohmios, el área es 1 metro cuadrado y la distancia es 7.5 por 10 a la menos 9. Esa es la longitud. Ah, se refiere al grosor. O En sea, este caso el grosor, o sea, esa es la longitud, la distancia por donde circula la corriente, para irse de un electrodo al otro. ya, la longitud es la distancia, es el camino que tiene que recorrer, es la distancia que que el electrón recorre a través de esta resistencia. Así es. Por eso se llama longitud, ya. ¿Está bien? ¿Qué les parece? Ahora, eso no era tan difícil entonces, ¿ah? Ah, No era tan difícil, parecía ah, difícil, pero... Abajo hay que también ponerle su medida de metro, Sí, por supuesto, esto está en metros. no Ya. que para que se vayan. Y al final de esto te va a quedar en omega por metro y nada más hay que calcular Ohm, eso, ¿no? A es ver, ohm. 0.2 por... entre 7.5... Va a salir bastante grande. Sí, yo creo que cada uno tiene que Sí, 2.6 creo por 10 a la 8, ¿no? Más o menos. Pueden hacer el cálculo. Sí, nos dieron el P, ¿verdad? Ah, ¿el cuál? Nos dieron, no, estamos buscando el P, discúlpeme. No, esto parece una P, ¿no? Pero es la letra griega Rho. Ro. Sino que me olvido que es Ro y le digo P. Claro, pero mira, parece más bien un renacuajo, ¿no? Es una P es así. Pero este de acá es más bien como un pequeño renacuajo. ¿sí? A veces lo hacen como que sí. Una con la cara. O para acá. No, pero Perdón. Así. Una cosa así. Como un 2.6 por 10 a la 8. Sería 0.6. Es bastante valor de bastantes ohmios. Podría ser 2.67 por 10 a la 8. Ya. ¿No es un poco grande? Ese número. Sí. es que la longitud también es muy pequeña. Pero continuemos. Bueno, pero este número. O sea, tú dices para ver si es un aislante o no. No, pero no era que si aumentaba la longitud iba a aumentar el A las ohmio, siete, no, a no las que si siete. disminuía la longitud. 7. Oh, ¿estás seguro? Pero disculpe, profesor, no es que... Está bien, está bien. Oh, Tengo mi duda. Hay resistividad y longitud. O sea, Ahí ya te dan la resistividad, ahora el Rho es proporcional al Y te piden el Ro. Ya. y es inverso al ¿El Ro qué significa? Oye, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿El Ro qué? densidad. Densidad. ¿Qué pasó? Si bajo el 10 a la menos 9 va a subir como 10 a la mía. Ah, ya. Ok. ¿Qué pasó, profe? No estoy chequeando esto, no sé por qué. Algo raro que- acá. A mí me parece raro que sea un valor tan grande. Por eso lo vamos a contar. Sí. Muy bien, muy bien. No, es 7, está bien. Sí, está bien, está bien. Qué cosa más No tiene que tonta. ser No, 7, es 7. Ya, 7. Ahí lo dejamos. Ok, está bien el cálculo. Muy bien hecho. Ok, vamos al siguiente. Miren, bueno, este problema tiene una parte B. Hay que entender esa parte B también. Eso no es tan trivial. ¿Ah? Mira, ahí, esto sí ya no es tan trivial. Dice, se supone que la resistencia de esta membrana es producida por el fluido iónico que atraviesa la membrana.
los poros tienen un radio de 3.5 por 10 a la 10 metros, o sea, 3.5 Armstrongs. Armstrong. Sí, ese es el valor del el radio. Y ¿Cuánto es un Armstrong? dice a la menos 10 metros. O sea, imagínense una cosita así, ¿no? Este tampoco escribe ahora. Un radito. Paremos un momentito ahí. Ya. Pero, o sea, Problemas técnicos. ¿por qué sale tan grande el número mientras saca otro pulmón? O sea, arriba tenemos que la resistividad depende, mientras más superficie es menos resistividad, y mientras más longitud es mayor resistividad, pero luego movemos todo esto pasa... No, termina... En el mundo de las resistividades hay un rango en la naturaleza gigantesco, o sea, tienes valores pequeñísimos, prácticamente cero en superconductores, a valores enormes, así de 10 a la 20, no sé, en materiales raros. De verdad. No, o sea, no me parece tan inusual que sea un número enorme. Es grande nada más. Es un número grande. Pero continuemos con esto. Miren, la parte B de la pregunta dice que esta resistencia es causada por unos cilindros que contienen fluido. El radio del cilindro, déjame llamarlo R, es bien pequeño. Es solamente 3.5 Armstrongs. O sea, es 3.5 por 10 a la menos 10 metros. Ah, sí, al igual que la práctica pasada hay que tener un anotado qué significa cada medida. Algo que le pasó mucho a los alumnos en la práctica pasada es que se equivocaban al poner su respuesta por la medida que le pedían. Yo me equivoqué porque también cuando lo pasé de 10 a la menos 10 a 10 a la menos 9 lo multipliqué por 10 en vez de dividirlo por 10. Interesante. Ahora, interesante, esas cosas pasan. Pero miren, la resistividad que tenemos acá de este fluido, solamente del fluido que está acá, es igual a, acá dice, es 0.15 ohmios metros. Este número es mucho más grande que este de acá, ¿no? O mucho más pequeño, perdón, la resistividad, 0.15 ohmios metros. O sea, este es 10 a la 7, esos son 26, casi 27 millones, ¿no? Y en cambio este de acá es 0.15. Interesante. Muchos órdenes de magnitud de diferencia. ¿Okay? Y el resto de la membrana se puede considerar como aislante. O sea, toda la resistencia o toda la conductividad es causada por esto, ¿no? Y la pregunta que hice es ¿cuántos poros debe haber por metro cuadrado? Ajá. Ah, no, pero la conductividad dentro de este cilindro de todos modos presenta resistencia, aunque es bastante baja. O sea, este cilindro es conductor, pero de todos modos tiene un poco de resistencia, como todo la mayoría de conductores. Por eso su valor de ohmio es tan bajo. La membrana en sí tiene un valor tan alto de resistencia porque la mayoría es aislante. Así es. Ya. Claro, si solamente hubiera... Bueno, entonces, miren, la pregunta era cuántos de estos poros hay acá, o sea, cuántos de estas cositas hay. Entonces, miren, yo les propongo la siguiente cosa para pensar. Piensen ustedes que son cada uno de estos cilindritos es como una pequeña resistencia. Pero parecen en paralelo. Y todas están en paralelo. Exacto, todas están en paralelo. ¿Está bien? Entonces, hagamos lo siguiente. Miren, calculemos la resistencia que hay acá, de esta cosita que está ahí. La resistencia sería este número 0.15 ohmios metros. Lo multiplicamos por la longitud, ¿dónde está la longitud? Este número, ¿no? 7.5 por 10 a la menos 9. Y lo dividimos entre el área del cilindro, que sería sería pi por 3.5 por 10 a la menos 10 al cuadrado. Ya, esto me va a dar una resistencia. Y luego, con eso vamos a calcular cuántas resistencias hay en paralelo. Ok, tú tienes una calculadora, así que muy bien. ¿Saben qué? Mientras hay que buscar uno de estos frescos. Felipe, ¿tenemos uno fresco por casualidad? ¿Uno de estos? Estos ya están, Bueno, pero guardados. una cosa, como están en paralelo, para que, como ya vimos, para que salga lo que querramos, habrá millones de estos pequeñitos en la Posiblemente. posiblemente. Vamos a ver, o quizás dos. No, creo. No sé. No. Número muy pequeño. No hay que... 100. No sé cuánto saldrá. Vamos a Hay chequear que eso en un sacarlo, hay momento. que sacarlo. Allá, 2.92 por 10 a la 9. Por eso, 2.92 por 10 a la 9. Muy bien. Gracias. Esta está excelente, Eso está bueno. 2.92 por 10 a la 9 ohmios. Cuando Ok. no sujete de cabeza, que la tinta necesita bajar con Ahora, miren, si los tenemos en paralelo,
Si tenemos, miren, si tenemos 2 de estas en paralelo, sería la mitad. Si tenemos 3, sería un tercio, y así sucesivamente. Tenemos que igualarlo el de arriba, supongo. Exacto. Entonces hagamos lo siguiente, miren, tomamos el 0.2, claro, ohmios que tenemos como dato para toda la membrana, y eso tiene que ser este número 2.92 por 10 a la 9 Salud. entre el número de esas resistencias en paralelo. Espera, ¿qué? O sea, el 0.2 ohmios debe ser igual a la resistencia de una de ellas dividida entre cuántas hay en paralelo. O sea, si tienes una, lo divides por 1. Si tienes 2 en paralelo, sale la mitad de la resistencia. Si tienes 3, sale un tercio, y así sucesivamente. ¿Puede poner la forma un poco a la izquierda? Claro. O sea, La fórmula viene de esto. yo mira. estaba pensando en hacer el 1 sobre la cantidad más el 1 sobre el otro. Déjame poner. Claro, de ahí sale, mira. Y acá es 1 sobre R. O sea, tienes n de estas, ¿no? Entonces esto sale 1 sobre n sobre R. ¿Está bien? Y eso sale R sobre R. O sea, si tienes un montón de resistencias todas iguales, el valor de la resistencia equivalente en paralelo es simplemente esa resistencia dividida entre el número de resistencias. Entonces ahí tenemos que pasar 0.2n es igual a Esto viene para 2.92. acá y eso va a dividir, o sea, sería este número por 5, ¿no? O sea, sale 1.46 por 10 a la 10. ya está. Ya tenemos el número. ¿Cuál es la medida o es solo la cantidad? Era la cantidad nomás. De la cantidad. Eso no tiene unidades. Este número no tiene unidades, porque esto es en ohmios, se cancelan los ohmios. Es un número nada más. ¿Dónde saca el 0.2? Es El dato. problema nos decía que la resistencia de esta cosa era 0.2. Ohmios. Ok, no era tan difícil, ¿no? Digamos, el primer problema, categoría 2, del 0 a 10, este sería categoría 4 o 5. Ya lo estamos categorizando como huracanes. Ya, muy fácil. Este Ya bueno, el anterior era bien fácil. voy a Este cortar el es video más acá y de ahí pasamos a la 3. corta, hay mucho que hacer. El problema que dice, Tantos problemas que resolver. El tráfico. ¿Quién va a resolver el problema del tráfico? Una de ustedes tiene que ser encargada de eso, ¿no? El tráfico de Lima. ¿Ah? el Creo que cilindro. transportarnos en forma telequinética de un sitio a otro. En serio, hay que pensar en cosas así. Bueno, ya. Ahorrar tiempo, sí, ¿no? Miren, este radio es A y este radio es B. Y se supone que es un material, ¿no? Miren lo que dice el problema, dice. El El problema material de este cilindro es un cable coaxial. Ah, ya, ok. Es un cable coaxial. ¿Qué significa que es con- coaxial? Coaxial es que los conductores tienen el mismo eje. Axial es eje, coaxial el mismo eje. Ya. Pero obviamente uno está por fuera, otro está por dentro. Eso es algo típico. Cables como... A ver, este cable... No, este no es coaxial. ¿O sí es? No, este no es coaxial. Pero cables, por ejemplo, de audio, tienes un pin en el centro con un cable, después un aislante y encima viene un conductor tejido, ¿no? Trenzado. Ya. Entonces el conductor externo y el conductor interno tienen el mismo eje. De esas. Pero esto es el aislante que hay entre ellos. O sea, tienes un conductor adentro y un conductor por fuera. Este es el aislante nada más. Y lo que dice, ¿tiene sentido? Eso es lo que dice. Ahora, El aislante va desde el radio A hasta el radio B. sí, llena todo ese espacio. O sea, quizás un plástico o algo, ¿no? Digo, el radio B menos el A. Dice, el material del aislante, el material del aislamiento del cable consta de un cilindro hueco, radio interior A, longitud L. Ah, ya, ese número importante para después. Este es L, ¿no? Usualmente nos dicen longitud unitaria, pero supongo que va a variar. Tal vez. Claro, acá no hay números, ¿ah? Este solamente es literal el problema, con letras, con literatura. De entenderlo. Sí. Dicho material presenta una conductividad sigma. Ajá. Sigma. Esto es el inverso de ρ, ¿no? Nada más déjenme recordarles eso. Ya. ¿Qué más? Y además es sometido a una diferencia de potencial D, como se muestra en la figura. ¿Rho qué era de nuevo, por cierto? Ρ es la resistividad. En este caso, porque en otros Sí. casos es densidad. Y el voltaje que se aplica entre el lado interno y externo, o sea, todo este interior está a un voltaje B con respecto a esto. Esto es 0 voltios y acá B. Pero eso No te no dice, funciona muy bien eso, ¿no? no necesariamente te dice Qué que afuera hay... lástima que el símbolo que usamos para
para voltaje también es el símbolo de voltio, ¿no? Sí. Porque mira, aquí yo he puesto 0 voltios y acá un voltaje V, pero ese está mal, ¿no? No confunde a la gente. ¿Pero ¿no? por qué ha puesto 0 voltios? O sea, ¿se Es que pierde todo? o- digamos que por fuera tenemos una referencia, o sea, nuestra referencia es 0 voltios y acá es V. Ah, te han dicho que afuera es 0,20 voltios. No, no dice, pero la diferencia es V, entonces yo le pongo 0 y V. Ah, O podría ponerle menos V y 0. no podría ser B1 y B2 porque necesariamente afuera puede que haya un voltaje, no es que no exista. Por supuesto, puede ser cualquier cosa. Miren, para que sea más general, acá le puedo poner cualquier cosa. Este es, no sé. Siempre así va a ser. Ese Z puede ser lo que sea. Ya, pero no hubiera sido mejor señalar que en este espacio hay una diferencia de voltaje nomás, Claro. porque en vez de Eso es lo poner que dice el B1 problema. y B0. Sí, así, mira. Ahí está. Mejor así. Ya. Entonces ahora, ¿cómo lo resolvemos el problema? La pregunta... Ah, lo he que puesto dice, como ¿no? una pila, es- eso significa Sí. Así diferencia. está el problema. Así está el problema. Oh, Ya. ya. Ahora, dice, ¿cuál es la magnitud de la corriente que fluye radialmente hacia afuera debido al potencial aplicado? O sea, lo que queremos es la corriente. La corriente es igual al Ahora. voltaje entre la resistencia. Exacto. Entonces, miren, pensemos lo siguiente. Si tenemos este lado positivo, la corriente va a fluir radialmente, algo de esta manera. Ah, sí, sí. O sea, del conductor interno al externo va a salir como un flujo. Suponemos nosotros. Lo suponemos nosotros. Sí, o sea, del positivo al negativo, ¿no? Entonces, esa es la corriente convencional. Entonces, como dijo Cristian, es simplemente lo que necesitamos es tomar el voltaje que supuestamente está dado y lo dividimos por la resistencia. Entonces, Pero ¿tiene que ser el voltaje o el diferencial de voltaje? claro, el diferencial de voltaje que en este caso se llama V. O sea, miren. siempre el diferencial de voltaje lo que estamos calculando. Esta resistencia sería nuestro problema ahora. O sea, Porque- tenemos que calcular ese valor. ¿Será algo, no es constante la resistencia, o sí? No, en este caso es un número. Ya tenemos, o sea, ya tenemos Pero la geometría. Todo. ¿La resistencia puede variar con la distancia? O sea, como si no fuera constante, ¿puede ser variable o no puede ser variable? La resistencia. Una resistencia, al igual que como fue con densidad. No. Bueno, o sea, como un potenciómetro, ¿estás pensando eso? No, estoy pensando, ¿qué pasa mientras más largo? O sea, si la resistencia variara en algún cable o... Se puede hacer, claro, se puede hacer. O sea, mira. De Pero hecho- usualmente es una constante, supongo, ¿no? No. A ver, déjame explicarte. O sea, hay un aparatito que se llama potenciómetro, que es una resistencia variable. O sea, tú le cambias la distancia, cambias este número en la fórmula de resistencia. Déjame ver, era ρ por L sobre A, ¿no es cierto? Hay potenciómetros donde tú puedes cambiar la longitud. O sea, un electrodo está fijo, pero el otro lo puedes mover. Ahí está, mira, como es. Oh. Deberíamos ver eso en las clases más seguido. Ya bueno, continuemos con el problema para no hacerle perder tiempo a nuestro otro compañero. Puede dejar de poner su Ya. mano. Ok, continuemos con esto, muchachos. ¿Qué tal? Ya terminamos, ¿sabes? Estamos en la mitad de la mitad. Estamos Vale, justo en vale. el centro. Ya, Ah. miren, déjenme escribirlo esta ecuación de una manera, diferencial. Miren, voy a poner diferencial de resistencia igual a ρ por diferencial de longitud, digamos, entre el área. ¿Para qué me va a servir esto? El problema está que en este caso, miren, la corriente va de adentro hacia afuera. La distancia que recorre en total va a ser la distancia que hay entre estos dos radios, o sea, B menos A. Sin embargo, el área es variable, porque cuando está más cerca al centro, el área que recorre la corriente es pequeña, pero conforme se va acercando al radio exterior, va creciendo, ¿no? Entonces, por ese motivo, vamos a tener que hacerlo paso por paso, o sea, vamos a tomar pequeños diferenciales de longitud y integrar. O sea, o sea, lo que buscamos es el volumen, pero el volumen son diferenciales de área, porque son capa tras capa tras capa, como una cebolla, como Sí, explicó. claro, como una cebolla cilíndrica. ¿Existe? Sí existen, ¿no? Hay cebollas cilíndricas. Depende ¿La cómo lo cebolla cortas. china no es cilíndrica? Ah, nos estamos saliendo un poco Claro, del una tema. cebolla china, ahí está. Sí existe. Buen dato. Entonces, miren, sería interesante entender la idea. Entonces, miren, imagínense que yo tomo una lámina de esto, voy a dibujarlo acá, o sea, una lámina, digamos, un radio así, intermedio, ¿no es cierto?
Con Y un grosor. solamente considero una pequeña lámina de eso, o sea, corriente que circula de esta manera, ¿no? Radialmente. Entonces, escribiendo el diferencial lo escribiría así, miren. Sería ρ por diferencial del radio, ¿no? Porque esta distancia que estamos recorriendo, esto es R, esto sería el diferencial de R. ¿Ok? Sería ρ por diferencial de radio y el área es el área lateral de ese cilindro. O sea, 2πr por la longitud del cilindro. Y listo, ahora es sencillo el cálculo porque lo único que tenemos que hacer es integrar. O sea, integramos para que la resistencia, para obtener la resistencia total, y sería, déjeme ver, esto es constante, constante, lo sacamos fuera del integral. Y L, y acá nos queda integral desde el radio interno, que es A, hasta el B, ¿no? Y acá diferencial de R sobre R. Sí, es bastante importante tener en cuenta los límites, porque como al igual que el problema del día martes, al no tener en cuenta el A y el B, digamos, salía otra fórmula. Solo para recalcar. Ya está. Entonces, esa sería la resistencia. Y ahora que ya tenemos la resistencia, podemos calcular la corriente. Para recalcar, sale B entre A porque saldría logaritmo de B menos logaritmo de A. Y la resta del logaritmo hace que logaritmo B menos logaritmo de A es igual a logaritmo de B sobre A. Recalcando para... Así funciona esto. Ya tienen experiencia ustedes en este negocio, ¿ya? ¿No? Sí. Sí, ya lo han visto 10 veces, creo, ya. Ya, Muchos cilindros. ya. Bueno, ya, y lo ponemos acá y ya está, pero esa operación ya es simple, ¿no? Sigamos con el problema 4. Ya, voy a cortar el video ahora sí. Déjame ponerlo de todas maneras. Mira, sería pleno de B sobre A, y acá... Disculpe por cortar el video. No hay problema. Acá debería poner ρ, ¿no? Pero como nos han dado sigma, si quieren puedo poner sigma en el numerador. Pero podemos reemplazarlo, o sea, nos da ρ, pero nos piden sigma. Claro, puedo entonces ponerlo. sigma es igual a 1 sobre P, o sea, sacamos el P afuera y sería, seguro que sería 1 sobre P. Es multiplicación, sí. Y lo reemplazaríamos con el sigma. Así es. Ahora sí vamos al problema 4. Miren, el problema 4 Problema esa es una 4. aplicación famosísima de este tipo de cosas. O sea, bueno, al menos entre la gente que hace esto, tal vez no es tan famoso, ¿no? Como... ¿Quién es la persona más famosa del mundo actualmente? ¿Cómo se llama el que hace robots? ¿Automáticos? Ya me olvidé su nombre. ¿Robots automáticos? No, inteligencia artificial. Y bueno, supongo que es uno de los más famosos, pero fuera del caso. A ver, muchachos, miren, este es un problema pues antiquísimo, clásico de física 2. Miren, esto le llaman un puente de resistencias, ¿ok? Son 4 resistencias, pero les explico cómo funciona la cosa. 2 están en paralelo y 2 en serie. Supongo, porque o sea, 2 de ellas estarían en serie. O sea, las 4, o sea, un par estaría en serie, el otro par está en serie, pero respectivamente entre ellas están en paralelo. O sea, la fórmula esto puede confundir, pero la fórmula es... ¿qué está dibujando en el centro? La batería. No, un amperímetro. Mejor me siento. A ver muchachos, no sé si alguna vez han visto esto, tal vez en el colegio lo han visto. ¿Sí? Sinceramente nunca lo he visto. ¿No? ¿Ustedes, muchachos, han visto esto alguna vez? Sí. ¿En dónde? En la academia dicen. ¿En la o en una academia de preparación? Muy bien, muy bien. ¿Cómo le llamaban ustedes a esto? ¿Así era el nombre? No, pero es un puente. Bueno, no importa. Miren, vamos a resolver lo que está pasando. Miren, la idea es la siguiente. Ustedes tienen una resistencia 3 que es variable, así como el potenciómetro que mostró Espera, Felipe. ¿por qué la resistencia subiste? Variable, es un potenciómetro. Le puedes... Eso significa la flecha que tiene. Sí, la flecha significa que es variable. Es como el que trajo él. Pero tienen 2 resistencias muy bien calibradas, R1 y R3, que las usamos. Bueno, todas tienen que estar bien calibradas. R1, R2 y R3 tienen que ser resistencias de precisión. O sea, no esas resistencias que compramos en cualquier sitio, sino realmente medidas con mucha precisión. Porque se utiliza para compararlas con esta resistencia desconocida. Entonces, la idea es lo siguiente. Ustedes mueven esta resistencia hasta que la corriente que hay en este amperímetro sea 0. Típicamente,
uno mueve y solamente aprieta este botón para ver si O está sea, en ese cero. amperímetro mide la diferencia de corriente arriba y abajo. La diferencia, bueno, mide la corriente que pasa por acá, que realmente debería ser proporcional a la diferencia de voltajes que hay entre los extremos, porque por más que sea un amperímetro tiene su propia resistencia interna. Pero lo importante es lo siguiente. O sea, en el están momento- viendo la diferencia de voltaje entre arriba y abajo. Claro, cuando uno llega a cero, en Ambos ese tienen amperímetro, voltaje. quiere decir que ya se equilibró este punto con este punto. O sea que el voltaje es idéntico. En ese momento no hay corriente. Y la pregunta es, ¿cuánto vale Rx? Entonces, no sé cómo lo estudiaron ustedes en sus cursos. ¿Cómo lo estudiaron? ¿Cómo calculaban Rx? ¿Se acuerdan? ¿No? ¿No se acuerda usted? Me acuerdo de la música de fondo, pero no me acuerdo de la clase. ¿Pueden creer eso? O sea, ¿cómo es la memoria, no? Yo creo que esto lo estudié en 1983 o 84 y me acuerdo la música de fondo, pero no me acuerdo la clase. No, Vagamente. pero tratemos de trabajar esto como si fueran dos en serie y el totales están en paralelos. Están en paralelo, así que la resistencia total debería ser como... No como la otra fórmula, sino sería... O sea, trajemos los dos de arriba como si estuvieran en serie y los dos de abajo como si estuvieran en serie, o no se puede. No es así. Mira, tal vez podría hacer eso, pero puede hacerse así. Mira, hay muchas formas de resolver el problema, pero no, pero mira, el objetivo acá no es calcular la resistencia equivalente, sino calcular Rx. O sea, digamos que tú conoces R1 y R2, tú las mandaste a hacer, has comprobado que están bien hechas, y R3 es un potenciómetro de precisión donde puedes poner el valor correcto. Y la idea es que quieres calcular el valor de Rx. O sea, yo tengo R1, R2 y R3 y sé que no hay corriente por acá, ¿cuánto vale Rx? Entonces, miren, no hay que hacerse problemas. La forma de hacerlo, ya vamos a terminar. ¿Ah? Este es el problema 4. Sí. Miren, este punto y este punto deben estar al mismo potencial si el voltaje va a ser cero entre ellos, ¿no es cierto? Si la corriente es cero, va a ser de esa manera. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Mira. Me imagino que por acá tengo una corriente que pasa por estas dos resistencias. ¿Ok? Ya. Y si yo tengo esa corriente y la multiplico por la resistencia Rx, eso me da el potencial que hay acá. Este potencial. Llamémosle V1. Ok, entonces miren, V1 sería, con lo que les acabo de decir, tomo este voltaje, lo divido entre la suma de las resistencias R3 más Rx, okay, y lo multiplico por Rx. Este es el voltaje V1, okay, asumiendo que esto es cero, ¿no? Bueno, o no asumiéndolo, pero simplemente considerándolo que es la diferencia entre esos dos extremos. Profesor, creo que esto habría que trabajarlo mejor el día lunes, porque no entiendo por qué está haciendo esta fórmula. Mira, esta parte es simplemente la suma de ambas. la resistencia equivalente en este camino. Ya. Y acá estoy usando El voltaje de la batería. Esto de acá, que está en paréntesis, o en corchetes, es la corriente que circula por acá. Ya. Y esto es la resistencia Rx. Ah. Estoy usando la ecuación de Ya entendí. Ohm, o sea, la ley de Ohm. ¿Quieres saber dos cuántos veces. ohmios está en eso? Dos veces. Primero acá para calcular la corriente y luego acá para calcular el voltaje. En ese fragmento. Sí. Ahora vamos al otro circuito, este circuito, miren. Llamémosle este voltaje, la diferencia que hay acá, V2, entre estos lados, ¿no? Entre estos dos extremos. Ahí V2 sería la misma idea. Ley de Ohm para calcular la corriente, que sería el voltaje V que está acá, dividido entre la suma de estas dos resistencias, R1 más R2. Y luego multiplico eso por R2 para que tenga el voltaje de este punto, V2, ¿no? Ya. Ambos tienen que ser, el B1 tiene que ser igual al B2, o sea... Exacto. Entonces con eso se resuelve el problema. O sea, esto tiene que ser igual a esto. Entonces yo escribiría una ecuación como esta, ¿no? B sobre por Rx entre R3 más Rx es igual a B por R2 entre R1 más R2. ¿Está bien? Y puedo cancelar el B, o sea, no me interesa el valor de B con tal de que se cumpla esto, y acá se puede arreglar un poquito esto. De acá podría yo sacar que Rx, déjame ver, podría restar el numerador al denominador y me queda solamente R3. Acá hago lo mismo, R2
Ok. Le resto esto, me queda R1 y al final me queda Pero, ¿cómo es que lo resta? álgebra nada más. So, R3 por R2. Ay, miren, una vez que está esto ya lo hacen con cualquier método que ustedes conozcan, pero tendríamos este resultado. No entiendo. Una pregunta, ¿por qué es que es igual a V1 por Esto de V2? restarle lo de arriba abajo. Ya, porque mira, cuando haces esto, mueves el valor de la resistencia R3 hasta que la Ahí, corriente acá ahí, sea cero. ahí. En ese punto, colegio no te tú enseñan. sabes que los dos Creo que no. potenciales son iguales. Tuvimos 3 meses O sea, para este que el voltaje profesor de es igual matemáticas a no vino. A sobre B ¿Tiene sentido? es igual a C sobre D y se puede O pasar sea, a A si los sobre voltajes A son más B, iguales, es si igual fueran a C sobre diferentes, C más habría D. corriente acá. Si este es mayor que esto, por acá circula corriente. Ya. Si este es mayor que este, circula corriente. Le preguntaré luego. mejor. Entonces, uno mueve este valor hasta que el voltaje se vuelva a cero y ahí se cumple esto. Si nos piden cuánto debería valer R3, si nos dan los valores de R1, R2 y luego nos piden que saquemos cuánto debería valer R3 para que RX sería o sea, reemplazar si esto, te dan ¿no? R3 y no R... ¿Cómo? Si te dan todos los valores menos RX. Ah, Sí, no, esa es la es- idea. Tú usas esto, claro. Si te lo dan de otra manera, puede ser lo mismo, el mismo procedimiento, pero de esta ecuación despejas lo que no conoces. ¿Sabe? Esto sería un bonito experimento. Ya, vamos a hacer esto, ¿sabes? Se podría hacer. Se puede hacer, ¿ah? Porque Las fuentes por arriba he visto el laboratorio y toma un poco de tiempo. entonces para arriba. Esto podrían tratar de hacerlo, pero hay que conseguir los materiales. Ya. Vamos con el problema 5. Sí, voy a pausar el video. No, eso no es importante. O sea, nunca se diseña Problema algo que está 5. tan cerca de que se rompa, jamás. Hay un margen de seguridad enorme y hay otros problemas además. No se trata de eso, es diferente. Pero no importa, vamos a hacerlo de esa manera para entrar en algo. No, que entender creo que eso. quieren acá hacernos pensar cuál es el actual valor que haría para que sea así el límite, pero solamente no se hace con tanto... O sea, aquí nos quieren que lo optimicemos lo más posible. Sí. Pero tiene razón, en la vida real hay subidas y bajadas de corriente, y si se da una subida todo el cable se malograría. ¿Verdad? ¿Quiénes son de energía acá? ¿Tú eres de energía? ¿Tú? Mecatrónica. ¿Todos son de mecatrónica? No. Ingeniería. ¿Tú eres de energía? Ah, muy bien, muy bien. Entonces, Sonríe. tú sí vas a ver esto con detalle en tus otros cursos. Este tipo de problema, el problema 5. Sí, o sea, yo lo hice, pero no sé si está bien. Vamos chequeando. Ya, bueno, no, Trae sigue nomás. No hay problema. conocimientos. De ahí va a quedar para la posteridad en los videos, ¿no? ¿Se imaginan de acá a unos 1000 años, si que todavía hay seres humanos que van a estar investigando, oh, mira la tontería que hacían en esos años? YouTube es eso, ¿no? Es como para nosotros esas Me acuerdo que tablas había- con marcas que hacían así con rayitas, ¿no? ¿Qué estarán haciendo? O si no, ya no irán a clases, ¿no? Todo será telequinético. Tal vez. Aunque, profesor, la cosa, o sea, puede hacerse aula virtual, pero no es lo mismo que estar presente en el aula. Porque, o sea, Pero ¿qué pasa ahí si es está un el problema de holograma así conexión. perfecto? O sea, que tú ni siquiera te das cuenta de que te engañe. Y por cierto, yo no estoy acá, realmente. Ah, mentira, sí estoy acá. Ya, ok, sigamos con esto. Mira, dice, un ingeniero de UTEC trabaja para Enel, tiene una línea de transmisión de 100 kilómetros, ¿ok? De DC. Miren, esto es 100 kilómetros, la distancia es 100 kilómetros, ¿no? La longitud que los electrones tienen que pasar. Sí. Hola. L es 100 kilómetros. ¿Vinieron para hacer la práctica? Ya. Conecta los generadores del sur de Tacna a una estación de distribución de Pucallpa. No, pues no son 100 kilómetros entre ellos, mucho más. Bueno, pero no importa, dejemos de lado eso. La línea debe transmitir la potencia de 1 megawatt, o sea, la potencia es lo que nos da, ¿no? 1 megawatt. Ok, 10 a las 6 watts, ¿no? Solo A un para voltaje de 100 kilovoltios, ¿ok? El voltaje es 100 kilovoltios, 100.000 voltios. Es en DC, eso nos simplifica la vida, ¿no? Como es en DC, ¿Qué es NDC? o sea, es solamente continua. Ah, Dos no. cables, ¿no? Uno de ida, uno de vuelta. Podría ser incluso uno de ida y el otro por tierra. Pero continua no es muy... Que me acuerdo, continua tiene mucho menos poder que una... que continuas que solo va en un flujo en una sola dirección, ¿verdad? Sí. O sea, ese es mucho menos potente que la otra.
que me acuerdo. No, mira, en principio no hay problema de potencia, pero la razón por la cual se usa alterna es porque para subir y bajar los voltajes se usan transformadores. Y es mejor generar de frente en AC. En DC hay un montón de... ¿DC qué era de nuevo? DC continua. DC significa direct current. De ahí sale el nombre, pero DC no se usa mucho. Aunque tiene sus Yo me ventajas, acuerdo, ¿no? para DC había una necesidad de, digamos, para 1 kilómetro, en el tiempo que se estaba viendo entre corriente continua o corriente alterna, para la DC necesitaba 5 estaciones para que llegara a su destino, mientras que con la AC necesitaba una. Lo vi en History Channel. Eso sí, deberían pasarles videos de History Channel, porque está documentado un caso en específico, ahí, para videos para que vean los alumnos. ¿Han escuchado hablar de esto? ACDC, sí. ¿No era una banda de rock? Ya, ok, sigamos con esto, miren. 100 kilovoltios DC, para ello se desea trabajar con una aleación de cobre y plata, conductividad eléctrica. ¿Conductividad? Un momentito, ¿cómo es esto? No. Resistividad debe ser, ¿no? Resistividad. Porque... Depende, ¿está a la -8 o es un valor alto? No, es chico. Es chico, debe ser resistividad, no contabilidad. Eso sí debería decirles para... ¿Corregir ese detalle? Sí, porque o sea, si lo están trabajando como contabilidad, va a ser un problema. Así me doy cuenta de ese pequeño detalle. Pero bueno, ignoremos ese es un typo nada más, ¿ok? Vamos al problema. Dice, en la tabla se muestra la corriente máxima antes de romperse para distintos calibres. Determinar el calibre que se requiere para minimizar el costo de esta nueva infraestructura, sabiendo que 1 kilo de este material cuesta $100. ¡Wow! ¡Qué caro!, ¿no? $100. Plata y cobre. El cobre está menos de $4 la libra. Pero digamos O sea, que $8 por ¿y kilo. la plata? La plata no sé, pero bueno. Ok. Se debe asegurar que el cable no se rompa y que la pérdida de potencia a través de él sea menor de 2.5% del valor Pero nominal. profesor, O lo sea, han hecho 100, o sea, todo está en ciencia, en medidas fáciles de trabajar. Claro. Que no se acerca a la Posiblemente no son realidad, valores correctos, pero Para Para no, que saber la que no idea. se compliquen. ya. Entonces, pero miren, vamos a lo siguiente, ¿ok? Hay varios criterios acá que se tienen que cumplir. O sea, la línea tiene que ser lo más barata posible, teniendo en cuenta el peso. No se debe romper. O sea, si solamente quisiera que la línea exista y no me interesa ni las pérdidas y quiero ahorrar lo mínimo, podría el cable más delgado posible. Con eso tendría el cable más delgado, más barato, ¿no? Pero quieren que sea que se cumpla eso, ¿no? Que sea el más barato, pero que tenga una pérdida de potencia de menos de 2.5 del valor nominal. ¿Cómo calculamos eso? Ahora vamos a hacer eso. Entonces, ese es el verdadero problema. O sea, nuestro verdadero problema es asegurarnos que la pérdida de potencia sea menor al 2.5%. O sea, Y todos los que, pero de entre los que, digamos, todos los cables de grosor cumplan esto, ¿cuál es el que cuesta menos por distancia? claro, o sea, vemos todos esos y compramos el más barato que cumpla con ese punto. Y mira, en la tabla sale el diámetro y la corriente máxima. ¿Ok? Entonces, lo que podríamos hacer es calcular cuánto debe ser el diámetro y Esa es la superficie. asegurarnos las dos cosas, que cumplamos con el diámetro y cumplamos con la corriente máxima. Esos son los dos criterios. Y de esos, escoger el más barato. ¿Está bien? Entonces, son 3 criterios. Precio, corriente máxima para que no se rompa y potencia que no se pierda. Tres criterios. Empecemos con la corriente. Ese es el más fácil. Como tenemos la potencia y el voltaje, calculemos la corriente. Entonces, criterio número 1. Okay. La corriente... Acuérdense que la corriente al cuadrado... No era voltaje al Sí, cuadrado. la potencia es igual a corriente por voltaje, ¿no es cierto? Entonces de acá podemos sacar la corriente. La corriente sería los 1 megawatt, ¿no? Entre 100 kilovoltios. ¿Ok? ¿Cuánto sale eso? Es 1.000.000 entre 100.000. 10 amperios. Ok. De acuerdo con ese criterio, ¿qué cable podríamos usar de los que están ahí en la lista? 10 amperios. Sí. Profesor, esto Como mínimo calibre 9. Puede ser 9, 8, 7 o 6. Entonces ya eliminamos el 10, 11 y 12. ¿Está bien?
Ya está. Miren, Debemos anotarlo a la derecha. ¿Cuál es el en un instante ya hemos resuelto la mitad del problema. Pásame. ¿No? Voy a ir a anotar, o sea, ¿cuáles son? Nos dicen, voy a poner esto acá, Sí. aunque espero. Ya, o sea, ¿cuáles se han eliminado? Estos de acá que tienen menos de 10 amperios. El O 10, sea, 11 y 12. 10, 11 y el 12. Nos queda el del 6, 7, 8 y 9. Lo voy a dejar ahí para que vayamos cachándolos. Ya. Porque Ah, el amperaje es menor de lo que va a pasar por el cable. O sea, Pero el cable no es una pregunta más de- interesante. ¿Saben por qué? Por alguna razón extraña que ustedes pueden investigar, yo no sé, nunca yo he entendido por qué es eso. Los diámetros de los cables están en orden reverso. O sea, cuanto más chico es el número, más grande es el cable. Ahora, hay una ley o un código. Espera, ¿cómo que mientras más chiquito, qué número es el más chiquito? Sí, o sea, el cable 0 es grandazo, doble 0 es más grande. Y el cable 26 es una cosita delgadita. Será la cantidad que entra en un diámetro en específico. Tal vez sea eso, ¿ah? Pero miren, eso existe desde hace muchos años, le llaman AWG. Es un antiguo estándar americano, significa American Wire Gauge. Cuanto más grande es el número, más delgadito es. Es algo bien extraño. Y cuando llegas a 0, ya no se van números negativos, sino doble 0, triple 0, cuádruple 0. Qué cosa más rara, ¿no? Pero miren, acá en el Perú hubo una época en la cual se quería cambiar todo a milímetros cuadrados, pero no ha prosperado, ¿no? O sea, no sé, yo lo he vuelto a ver después de muchos años y no veo Continuemos que con lo el vendan así. problema. Pero debería ser en milímetros cuadrados, ¿no? Así es como debería ser el diagrama. Bueno, pero entonces ya tenemos los 10 amperios. Vamos al segundo criterio. El segundo criterio decía que queremos que las pérdidas de potencia sean menos de 2.5%, ¿no? Entonces, ¿a qué se refieren las pérdidas? Se refiere a la energía gastada en pérdidas en el cable, de ida y vuelta, ¿no? Entonces, imagínense algo como esto, ¿no? O sea, tienen ese cable que va y viene los 100 kilómetros, ¿no? 100 kilómetros, ida y vuelta. Acá va a haber pérdidas, ¿no es cierto? Hagamos esta aproximación. Digamos que todo esto tiene una resistencia total, llamémosle Hay que tener en cuenta que es continua, entonces tenemos dos cables. ida y vuelta, claro. Dos cables. En que sería- principio podrías ir por un cable y regresar por tierra, pero mejor no, hay que pensar que son dos cables, ¿ya? Entonces miren, esta resistencia de ida y vuelta produce pérdidas. Las pérdidas serían la corriente al cuadrado por la resistencia. ¿Ok? Yo quiero que esto sea menos de 2.5% de la potencia nominal, que es 1 megawatt. I cuadrado R es la potencia, ¿no? También, es otra fórmula de potencia. Como ya tenemos la corriente, podemos calcular que la resistencia tiene que ser menos de 2.5. Bueno, hacemos el cálculo. Pero sería la potencia al final del cable. Tienes en cuenta. Ya nos dieron la potencia al inicio. ¿Ha venido para hacer el problema? Sí. Del 1 al 4 está en la otra pizarra. Ahí está. Sí, Ya lo grabé. pero lo tiene grabado. Muchachos, ¿cuánto sería esto? ¿Pueden calcular eso por mí, por favor? Calculadora. A ver. O sea, miren, yo quiero que la potencia sea menos de 2.5 de 1 megawatt, ¿no? 2.5% de 1 megawatt es 25.000, ¿no? 25.000... 250 vamos a ver. Sino que ya lo dividió entre el 100. Muy bien, muy bien. Ya. Ok, entonces miren, este es el segundo criterio, ¿no? El segundo criterio. Entonces, vamos a ver qué sale en este caso. Déjenme borrar esto. Ya. Queremos que la resistencia sea menos de 250. Entonces, déjame ver la tabla. Ya. Entonces, lo que habría que hacer es calcular vamos a calcular el área de la resistencia y luego compararla o el diámetro. Vamos a calcular el diámetro si quieren. Entonces lo que yo haría sería lo siguiente, fíjense, uso esta ecuación. Como sé que la resistencia es igual a la resistividad por la longitud entre el área, la puedo escribir también así, miren. Es ρ por L y el área de un cilindro, ¿no? de un círculo, ¿no? Sería pi por el diámetro al cuadrado entre 4. No pongo radio porque me están dando el diámetro, hay que calcular el diámetro. ¿Okay? Entonces,
De esto podemos calcular cuánto vale. De salida raíz cuadrada. ¿Seguro? Ya lo puse entre cuarta, olvídalo. 4 Está bien. rho L entre pi. ¿Está bien? Y la resistencia va acá. ¿Están de acuerdo conmigo? Miren, queremos esto, ¿no? Lo saco para acá. Acá me queda. Oh, perdón, el 4 sube el numerador. No, pero va. Pero o sea, esa D de ahí es el diámetro. El diámetro. O sea, yo No quiero la el diámetro distancia. de una vez. El diámetro de una vez. Sino que se puede confundir con distancia. Pues. D1, D2 podría ser. No, pero este es L, mira. Es L. Ya, No, ok, no hay ok. problema. Pero, pero un momentito, hay que tener cuidado, ¿ah? Este L es la longitud total. ¿Ok? Hay que tener cuidado con eso. Este es. Déjame poner. Mejor hacemos lo que tú dices. Déjame poner acá. No sé, otra cosa. L'. Distancia. Déjame llamarle de minuto. Ahí está. Ahora tenemos una letra para cada cosa. Ya. Este L es 2 veces D. ¿Ok? Entonces, ahora sí, miren, raíz cuadrada, y acá hay que hacer todo el cálculo. No que es un cable de ida y 4 vuelta, porque por- esto es AC, si fuera DC sería solo un cable. Por L, acá serían 200 kilómetros, o sea, 200.000, ¿ah? Y acá pi y la resistencia que es 250 ohmios. Ya. ¿Puedes hacerlo por mí, por favor? Con cuidado. Esto de acá es el diámetro que quería tener el cable aproximado. Ahora, como todos los números están en el sistema MKS, incluyendo esto que es 200.000, el diámetro me va a salir en metros. Y entonces Posiblemente cambia. un número muy pequeño, pero ahora Y lo cambiamos a milímetros. y ya lo convertimos a milímetros. 0.409 por 10 a la menos 3. Ok. 0.409 por 10 a la menos 3. Milímetros sería multiplicarlo por 100. O sea, no, por mil. Milímetros por mil. O sea, sería este número, ¿no? Qué delgado, ¿ah? Eso es bien chiquitito. 0.4 milímetros, ¿no? Sí. ¿Saben qué? Yo creo que este problema no es muy realístico, pero no importa. Ok. Si es 0.409 como mínimo, quiere decir que viendo esta tablita podemos eliminar los más pequeños hasta el 8. O sea, eliminamos solo el 9. El 8 y 9 no podemos usar. 8 tampoco. 8 tampoco, es 0.35. Entonces tiene que ser mínimo, o sea, tiene que ser mayor que esto. Sí, exacto. Entonces, 7 tampoco. ¿el 7 tampoco? Mm. Ah, no. El 7 Es un poquito más de 45. 45. Un poquito más. Ahora, tercer criterio es precio. De los que quedan, que son Va a ser el más delgado. El Tiene 6 que- y el 7, escogemos el más delgado, el 7. Porque, o sea, va a ser el que es menos peso. Ganó 7. Tache el 6 de ahí arriba. Murió el 6 ahí. ¿Está bien? ¿Qué les pareció? ¿Funcionó esto más o menos? Miren, un purista me diría lo siguiente, de que al tener pérdidas acá, el voltaje en Pucallpa, que supuestamente es a 100 kilómetros de Tacna, sería un poquito menos de 100 kilovoltios. Y este cálculo que hicimos originalmente estaría mal. Pero no hay que ir ahí, ¿ok? Un cambio porque es una cantidad muy pequeña. Pero me entienden la idea de que hay una cosita más ahí que no es necesario preocuparnos, pero bueno, está ahí. Ya, está bien, muchachos. Yo creo que, miren, a pesar de que los números no son muy realistas, les da la idea correcta, ¿no es cierto? Este problema les enfrenta a la idea correcta que tienen la gente que trabaja Una duda, ¿cómo sería trabajar esto si en- fuera con corriente no continua, sino la alterna? Si fuera alterna, estoy seguro que no serían 2 cables, serían 3, porque normalmente se usa sistemas trifásicos. Claro, Yo pensaba que sería 1. Hay una frecuencia también. Hay una frecuencia. Claro, en el Perú usamos 60 Hz. Pero en verdad pueden hacer los mismos cálculos, pero en lugar de utilizar valores como continuos, simplemente estos valores serían valores RMS. O sea, por ejemplo, cuando alguien te dice que una línea de transmisión utiliza 220.000 voltios, ese es el valor RMS. El valor verdadero el valor instantáneo, mejor dicho, es variable.
y varía entre 0, o mejor dicho, entre un valor negativo y un valor positivo, que es igual a ese número, 220.000 por raíz cuadrada de 2. Así funciona. Esta resistencia, allá, esa resistencia la calculamos aquí, mira. ¿Sí? En el paso 2. No, en el paso 1, discúlpame. No, ni siquiera está en un paso. Deberíamos hacerlo así verticalmente, ¿no? Pero mira, hicimos este cálculo, luego este, y aquí saltamos acá. Ponga una flechita En mejor. R, y ahí saltamos para acá. Al final dejó una tarea. ¿Te hicieron? Profesor, leemos un queque. Bueno, ya acabamos el problema. Ya Para no, cumplir claro. con el requisito de que las pérdidas sean menos de 2.5%. O sea, mira, esta es la potencia que se gasta en ir y venir. Y yo quiero que eso sea menos de 2.5%. Que por cierto es un poco estricto, ¿ah? Porque creo que normalmente se puede perder un poco más. O sea, es... Aclaración, el I cuadrado R es la potencia al final. Mientras que para nuestra fórmula de potencia inicial sería... Ahí ya nos dieron la potencia inicial en megawatts. No, claro, esta potencia es la potencia perdida en el cable. Y yo estoy haciendo una aproximación. Eso es la potencia perdida, no la del total menos lo que le falta. Eso es lo que se ha perdido. Sí, pero si te das cuenta, una persona que sea muy cuidadosa de estos cálculos me diría, un momentito, yo no puedo usar esta corriente que has calculado acá porque cuando haya el cable y haya una resistencia de 250 ohmios, va a haber una caída de tensión aquí y el voltaje verdadero en la carga, o sea, en Pucallpa, ya no va a ser 100 kilowatts. Ya no va a ser un megawatt y el voltaje no va a ser, perdón, el voltaje ya no va a ser 100 kilovolts, va a ser menos. Pero si tú quisieras incluir eso, tendrías que agarrar y poner ese valor acá y recalcular todo. Y el valor que te va a salir al final es bien parecido al que hemos calculado. O sea, que no vale Solo la hay que pena sacarle hacer- margen de error. Es un pequeño margen de error, exacto. Mira, si tú cambias la potencia en 2.5%, el voltaje va a cambiar 2.5% y ya no sería 10 amperios, sino un poquito más o un poquito menos, dependiendo de cómo sea la carga. Si es una carga que automáticamente absorbe más corriente, si el voltaje baja, este número subiría a 2.5%. No hay que ir ahí, ¿ok? No, eso ya Otro día. puede ser muy profundo. Ya. Eso ya es para Electrónica. para los de energía. O electrónica, claro. La gente de energía también. Nos vemos. Ahora Tú sí. eres de energía, ¿no? No. Industrial. Sí. Ahora sí voy a detener el video acá.